Además del pincel corrector o bien del tampón de clonar, nos vamos a encontrar con el pincel corrector puntual. Control más para aumentar. Y a diferencia de los anteriores, el pincel corrector puntual no necesita tomar una muestra, sino que la va a tomar automáticamente. Por ejemplo, yo pinto aquí, ¿veis que se va oscureciendo? Se oscurece y al soltar, automáticamente genera la muestra. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, con ellos dos. Ahí. Sin embargo, ahí queda un poco de rebabilla, ¿lo veis? Hay un cambio de tono, un clic y ya quedaría. Aquí cogería un pincel de un menor diámetro. Fijaos cómo directamente toma muestras de forma aleatoria de lo que tira alrededor y lo clona. Entonces, fijaos que tendremos el pincel con su dureza y su grosor. Y tendremos también los modos en los que vamos a trabajar, siempre en modo normal. Y fijaos que pone tipo ajustar al entorno. Si yo pusiera crear textura, mirad lo que haría. En este caso me genera una pequeña textura, ¿la veis ahí? Mejor por aquí para que lo veáis mejor. ¿Veis? Genera como si fuera una pequeña textura, un reticulado, que no se da si tú usas cualquier otra herramienta de clonación. Control Z, Control Z, Control Z, hasta que quede como lo teníamos. Por lo tanto, lo que yo os aconsejo es que con esta herramienta trabajéis siempre con ajustar al entorno. Si hacéis eso, ¿veis? Ya nos aparece esa textura. Incluso podréis eliminar por aquí, ¿veis? Y lo que os hace es que os clona toda esta zona sin necesidad de tomar una muestra de ningún sitio. Respecto a vosotros diréis, claro, es que entonces esta herramienta es la más útil de todas y la que mejor se puede utilizar. Depende del lugar en el que estéis, es decir, en este caso, que las tonalidades de la arena son muy parecidas, no vais a tener ningún problema, pero en el momento que haya tonalidades distintas de luz, será bueno que trabajéis con el tampón de clonar y luego con el pincel corrector, o bien tampón de clonar y luego la herramienta de pincel corrector puntual, que es la que estamos viendo en este momento. Pero ya sabéis, la diferencia, si yo cogía pincel corrector, tomaba una muestra con el pulsado, un clic y clonaba, ¿vale? Si yo cojo el pincel corrector, a ver, pincel corrector puntual, ahí. Si yo tomo una muestra, mirad lo que me dice. La herramienta pincel corrector puntual muestrea píxeles automáticamente para corregir un punto en un solo paso. Para configurar manualmente el origen, use la herramienta pincel corrector. Entonces, tendríamos pincel corrector a lo mejor aquí. Yo tomaría como muestra esa zona y ya directamente cogería el puntual. Y digo, venga, pues esto lo quiero eliminar. ¿Veis? Y me toma como referencia, me había tomado esto. ¿Lo veis? Ahora sigo y voy cogiendo otras referencias, un poco de forma aleatoria, ¿veis? Y sigue clonándome ahí. Entonces, para tener un mayor control, cogeré tampón de clonar y le digo, vale, pues tomo ahí la referencia. Sé que lo que estoy clonando es 100% lo que veis ahí. No cambio tonos ni cambio absolutamente nada. Tomo otra referencia, por ejemplo, ahí. Sigo. Vamos a eliminar a estos dos. Tomando otra referencia, ahí, alt clic. Alt clic. Alt clic. Y una vez que tengo eso, pues podría coger el pincel corrector, alt clic, y empezaría a rellenar para que la tonalidad se fuese equilibrando. ¿Veis? Ya las manchas van desapareciendo. Control más para que lo veáis mejor. Por ejemplo, ahí lo veis. Pues alt clic, por ejemplo, arriba, y ahora pinche de arrastro y esa tonalidad se elimina. Alt clic aquí y empiezo a clonar de la parte inferior y se iría equilibrando. Ahí, ahí. Si cogiera el pincel corrector puntual,
Pues directamente un clic de ratón, otro clic de ratón, otro clic de ratón, otro clic de ratón, y así iría eliminando impurezas. Por ejemplo, ahí. ¿Veis? Varios clics, otro clic aquí, por ejemplo, ahí veis. Y voy igualando las tonalidades. Ahí fuera. Entonces, que sepáis que con una única herramienta no podéis decir, no, es que este resulta que usa el tampón de clonar y no me vale. No, no. Vamos a usar el tampón de clonar para eliminar, por así decirlo, lo más gordo. Y luego, bien con el pincel corrector o pincel corrector puntual, iremos equilibrando los tonos. En ocasiones nos valdrá solamente con el pincel corrector o el pincel corrector puntual, cuando no haya grandes diferencias entre la muestra y la zona que estamos clonando. Entonces, como no va a haber grandes diferencias en lo que es la tonalidad, pues nos valdrá. Pero ya os digo, en el momento que haya algo que resalte demasiado sobre el fondo, los colores más oscuros, es mejor usar el tampón de clonar y luego equilibrar esas luces y sombras y distintas tonalidades, bien con el pincel corrector puntual o bien con el pincel corrector.